pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios, pero vosotros no las oís porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús: yo no tengo el demonio, sino que glorifico a mi Padre, y vosotros le deshonráis. Porque yo no busco mi gloria, hay quien la busque y la juzgue. En verdad os digo, si alguien observare mis palabras, no morirá eternamente. Le dijeron entonces los judíos: ahora conocemos que tienes el demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien observare mis palabras, no morirá eternamente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y los profetas también murieron? ¿Por quién te tienes a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que vosotros llamáis Dios vuestro, y no le habéis conocido, pero yo le he conocido. Y si dijera que no le he conocido, sería semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo le conozco y observo sus palabras. Abraham vuestro padre anheló ver mi día, lo vio y se alegró. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y viste a Abraham. Les dijo Jesús: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, ya existía yo. Tomaron entonces piedras para lanzarlas contra él, pero Jesús se escondió y salió del templo. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A partir de este domingo, técnicamente, la Cuaresma llega como a una especie de culmen, por así decirlo. Y a partir de ahora, el tiempo litúrgico no se llama tiempo de Cuaresma, se llama tiempo de la Pasión. Porque a partir de hoy, todas las lecturas, todos los evangelios, no nada más en las misas, sino también en el oficio divino, todo empieza a centrarse en el sacrificio de Cristo y se empieza a acentuar cada vez más el odio que le tienen los judíos a Jesús. Hoy los judíos le preguntan a Jesús: ¿por quién te tienes? ¿No? Y la respuesta, en el lenguaje de aquel entonces, pudo haber sonado algo similar a Yahweh, o en latín lo hubiéramos traducido a ego sum. En el original griego diría ego eimi, o sea, yo soy. Cuando le dicen ¿por quién te tienes?, él dice: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y utiliza el nombre divino, utiliza el nombre de Dios. Básicamente lo que él está diciendo es: ¿por quién te tienes? Soy Dios. Y entonces los judíos, desde entonces hasta ahora, rechazan reconocerlo como Dios. Y esto hace rabiar a los judíos, que Jesús se identifique a sí mismo como Dios. No quieren reconocerlo y lo quieren matar. Y este es el error de los judíos desde siempre. Pero este error de los judíos se conserva hasta la fecha, y no nada más en las, por así decirlo, en los márgenes de la fe. Durante mucho tiempo, a principios de la cristiandad, hubo esta herejía que se llamaba arrianismo. Los arrianos en algún punto tenían control de 80% de los obispos, y ellos negaban que Jesús fuera Dios. Ellos decían que era el arcángel San Gabriel, o el arcángel San Miguel, o lo que fuera, pero ellos decían: Jesús no es Dios, es cualquier otra cosa, pero no es Dios. Este mismo error de los judíos es el mismo error de los arrianos, que es el mismo error de la herejía islámica, ¿no? Porque ellos, si leen una traducción medianamente decente del Corán, medianamente decente, porque bueno, ustedes verán
que reconocen a Jesús como el más grande. Entonces, es increíble la admiración que le tienen a Jesús en el Corán. Y hablan del nacimiento virginal de Jesús. Y luego también es muy interesante cómo Mahoma en algún punto dice, bueno, si tienen alguna duda acerca de lo que dice el Corán, pues lean la Biblia, ¿no? Si tienen alguna duda de lo que digo yo, pues pregúntenle a Jesús, ¿no? Y entonces es un poco raro, porque dicen, sí, el más grande de los profetas, el mejor del mundo, sí, Jesús, sí, pero no es Dios. Ni los judíos, ni los islamistas van a tener paz hasta que reconozcan a Jesús como Dios. Cuando pedimos por la paz en el Medio Oriente, estamos pidiendo en verdad por la conversión de los judíos y de los moros. No tendrán paz hasta que no se conviertan, porque esa tierra no es tierra ni judía ni mora, es tierra cristiana. Pero luego, digamos, los arrianos vivieron por el año 300, 400, ya se acabó. No, ese error sigue con nosotros. No nada más entre los testigos de Jehová o ese tipo de sectas marginales, sino también al centro de la Iglesia Católica. Verán, por ahí de mitades del siglo XIX hubo esta como tendencia filosófico-teológica dentro de la Iglesia que decía, bueno, Dios, sí, muy bien. Jesús, sí, qué bien. Milagros, no sé. Dios, Jesús, que sea Dios, pues era enorme y definitivamente dice cosas valiosas. Pero Dios, bueno, un símbolo de Dios. Y entonces eso implicó que el Evangelio dejó de ser inerrante. Eso implicó que los dogmas dejaron de ser cosas permanentes y que se le puede corregir la plana a Dios y a la Iglesia. Eso significó que, bueno, en el pasado, pues, esto era verdad, pero ya no. Y a esta herejía le llamamos modernismo, que es el mismo error que cometieron los moros, que cometieron los arrianos y que cometieron los judíos en este fragmento del Evangelio, que es básicamente, pues, no reconocer la divinidad completa de Cristo. Ese es básicamente el error de esos cuatro errores. No reconocer a Jesús como Dios. Y luego, en el Evangelio se nos dice al final que Cristo se escondió. Cristo se esconde, por supuesto, de sus enemigos, de los judíos, de los moros, de los arrianos, de los modernistas. Pero no nada más de estos, no nada más de las personas que están en pecado mortal. Que, venga, como ya les he dicho alguna vez, estar en pecado mortal es estar en enemistad con Dios mismo. Alguien que está desgraciado, no tiene gracia. Pero eso ya lo sabemos. Dios también se esconde de aquellos que voluntariamente ofenden a Dios, aunque no sea gravemente. Estas son las almas que llamamos tibias. Un alma tibia no es un alma que está en pecado mortal, es un alma desgraciada. Un alma tibia es un alma que se da permisillos de pecar. Y no me refiero a lo mejor pecados que uno comete por debilidad, o a lo mejor por alguna especie de efecto de una pasión muy fuerte o ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos en el coche y se nos meten, ¿no? Y gritamos, una grosería, lo que sea. Está mal hecho, no lo hagan, no lo hagan. No estoy señalando a nadie en particular, no lo hagan. Pero hay veces que incluso sentir, pues, ese primer impulso, simplemente lo sentimos y ya está, ¿no? El problema es lo que hacemos con ese primer impulso. Y hay veces que, pues sí, nos pegamos
con el filo de la mesa en el dedo chiquito y pues se nos sale un... ¿no? Vale, total. Es un mal hábito, hay que evitarlo a toda costa, pero tampoco es como que eso sea un pecado voluntario, ¿no? Me refiero a lo mejor a estos pecados que son veniales, pero que sí buscamos nosotros. A lo mejor vemos de repente por ahí que están 3 amigos y los vemos platicando animadamente y nos arrimamos. Y luego, ¿de qué están hablando? ¿Cómo se llama? Para pedir por él, ¿no? Para saber mejor el chisme. Y a veces hasta como que nos regodeamos un poquito y no nos quitamos. Tenemos la oportunidad de quitarnos, nadie nos mandó a llamar, pero ahí vamos. Voluntariamente estamos participando en este chisme, ¿no? O a lo mejor, oye, ¿hiciste esto? Sí, seguro, sí, claro. Y no lo hicimos. Nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza para que mintamos. Nadie nos está obligando. No hay un impulso de pasión. Sí, sí lo hizo. No, o sea, estamos eligiendo mentir. Y a lo mejor no es una mentira importante, pero es una mentira voluntaria. Estamos eligiendo mentir. Estamos eligiendo pecar. Esas son las almas tibias, las que están eligiendo estos pecados aunque sean veniales. Ahora, la consecuencia típica de estos permisillos que nos damos es la aridez espiritual. O sea, así como que empezamos a perder el fervor, ya no nos sabe igual venir a misa, ya no nos dan ganas de rezar el rosario. Pues, normal. Si aunque sean cosas chiquitas, estás eligiendo algo que no es Dios, pues ¿qué esperabas? ¿No? Y esto indica una falta de generosidad con Dios. Porque a lo mejor ya dejaste tus pecados mortales o ya consistentemente puedes luchar contra ellos, pero todavía dices, Dios, o sea, sí, Dios, sí. Pero esto es para mí. Y esto no te lo voy a dar nunca, esto es mío. ¿No? Tampoco es como que si estamos siendo como avaros con Dios, quitándole las cosas a las que Él tiene derecho, pues tampoco es como que Él se vaya a prestar a darnos gracias, consuelos. Eso se va quitando. Y luego, lo peor del caso es que la costumbre de pecar venialmente conduce a pecar mortalmente. Eso es de suyo. Porque no nos queremos separar de Dios con el pecado mortal, pero nos conformamos con seguirlo de lejos. Y eso es lo mismo que le pasó a San Pedro. No quería dejarlo solo, pero tampoco quiere estar allí. Y San Pedro, el primer papa, ¿qué es lo que le pasó por seguirlo de lejos a Cristo? Lo negó, no una, no 2, 3 veces. Eso pasa. Y luego también Dios priva a estas almas de los auxilios necesarios para evitar el pecado. Nosotros, a través de estos pecados chiquitos, le estamos constantemente diciendo que no. Dios no se mete en lo que no lo llaman. Y si constantemente le decimos que no, Él se da por aludido. No podemos esperar que en las cosas pequeñitas nosotros le digamos que no, pero cuando se nos ofrece, le exijamos que nos ayude. Esta alma tibia se termina necesariamente, ley de vida, necesariamente, esta alma tibia se termina por enfriar. Deja de rezar, pierde el fervor y peca mortalmente. Y estas almas, típicamente, que se dejan fermentar en la tibieza por mucho tiempo, una vez que dejan la fe, la dejan. Es muy complicado que regresen. ¿Quiénes corren especial peligro?
corremos especial peligro las personas que nos dejamos llevar mucho como por las pasiones, que a lo mejor somos un poco irreflexivas, porque de alguna manera u otra no le hemos puesto brida a nuestras pasiones, no le hemos puesto brida a esas cosas que nos alejan de Dios, no tenemos ese hábito. Entonces más fácilmente vamos a estar cayendo una y otra y otra y otra vez. Y se nos va a hacer fácil. Se nos hace común e inconsecuente ofender a Dios. Y además la pasión, la ira, la lujuria, la glotonería, la flojera, ciega muy fácilmente el alma. El otro tipo de almas que suelen correr mucho riesgo de ser tibias son las almas virtuosas. Las almas que son particularmente virtuosas corren más riesgo de caer aquí, porque a lo mejor tienen muchos ejercicios de virtud, son gente buena, sinceramente, ¿no? Pero de repente, y esto es como suele ser común, se les empieza a meter como la humedad el amor propio, la soberbia, y se empiezan a dar permisillos por aquí y por acá. Y empiezan a decirle que no a Dios en cosas pequeñitas. Pero como están habituados a actos de virtud, dicen, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que esa virtud que antes era brillante empieza a opacarse y desaparece. Ahora, a las personas que son tibias, más que nada, el problema es que pecado venial o pecado mortal es ofender a Dios. Y un pecado venial, como es chiquito, pues parece que ofender a Dios es poca cosa, ¿no? Eso es el problema con un alma tibia. Se acostumbra a ofender a Dios. Se hace ese hábito de ofender a Dios. Y estas personas a lo mejor dicen, imagínense a alguien, no, un cáncer de páncreas, no, jamás, eso es mortal. Pero bueno, una leprilla, una lepra leve, pues sí. Pero eso es una estupidez completa. Y alguien que es tibio no nada más dice, sí, pues una lepra, total. No es mortal, o cuando menos no inmediatamente. Vale. Y además aman su lepra y cuidan de su lepra. Lo normal es que esa lepra avance, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasa con las almas tibias. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que identificar, tenemos que hacer un examen de conciencia medianamente serio. Identificar cuáles son las pasiones con las que más caemos. Y de esto no me voy a cansar de decírselos jamás. Tenemos que hacer un propósito de enmienda concreto. Los propósitos genéricos nunca funcionan. Si nosotros nos proponemos ser mejores, así nada más, nunca vamos a llegar a ningún lado. Nunca me voy a cansar de decírselos. Un propósito genérico no sirve para nada. Nuestros propósitos de enmienda tienen que ser concretos. Por ejemplo, voy a ser más paciente con mi marido cuando llega del trabajo, porque siempre me enojo con él en este momento. Tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo visible, tiene que ser algo lo más fácilmente medible también, porque ahí es donde nos damos más cuenta más fácilmente si vamos para adelante o no. Pero pues ser bueno así genérico, pues buena suerte, ¿no? Tiene que ser algo concreto. Y luego es un buen ejercicio recordar nuestra propia debilidad. Recordar constantemente que las cosas buenas que hacemos, los actos de virtud, cuando vencemos los pecados, todo eso viene de Dios. Todo eso viene de Dios.
Y una buena manera de hacerlo es rezando la letanía de la humildad. Si no la rezas, hoy empieza. Es una oración muy bonita, muy eficaz y además que es un buen recordatorio de quiénes somos y de quién es Dios y de lo mucho que hace Dios por nosotros. Por último, estas son las últimas 2 semanas, por así decirlo, de esta etapa litúrgica. En esta etapa, en estas últimas 2 semanitas, sería muy bueno que redobláramos nuestros esfuerzos, nuestras penitencias, nuestras oraciones. Nos quedan 2 semanas nada más. Que esta cuaresma no pase en blanco, que no sea como cualquier otra. Imagínate que esta es tu última cuaresma. Empieza hoy, empieza ya. Nunca es tarde. Quedan 2 semanas todavía. Y por penitencia, a mí me choca que alguna vez me dijeron, hay que ayunar, pero hay que ayunar de criticar. Eso es una estupidez muy grande. Porque eso se ayuna de las cosas que son legítimas. Criticar es un pecado. No vas a ayunar de un pecado, ¿no? Se ayuna de las cosas que uno tiene derecho a tener, ¿no? Y hay que tomarnos en serio. Dios no nos pide mucho. Si no has hecho nada, haz algo. Si estás haciendo algo, aprieta un poquito la tuerca. Son 2 semanas lo que faltan. 2 semanas solamente. Tenemos que pedir entonces, en estas 2 semanas, tenemos que pedir a María y a San Juan que nos ayuden a ser dignos compañeros de ellos al pie del Calvario. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, pido la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo